Otro de nuestros invitados es el doctor Ramiro da Silva. Gracias, doctor. Gracias. Mi siguiente invitado es el doctor Ramiro da Silva. Pues, y obviamente hay que hacer un pantallazo de cómo está el virus en nuestro país. Ramiro, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, ingeniero Blandón y Fernando? En primer lugar, quiero darle las gracias a ese equipo de trabajo de Next que están haciendo patria porque están dejando, pues, que personas que hemos estado tratando de mejorar la situación de la pandemia tengamos un espacio en la televisión, así como también otros periodistas que también en su momento mencionaremos que han ayudado mucho a esta difusión de información. Mira, aquí en Panamá todos sabemos que antes del 13 de julio había una desesperación por todas las autoridades y por nosotros los médicos porque estaban los hospitales prácticamente copados. No había camas en los hospitales ni públicos ni privados. Estábamos a punto del colapso cuando el 13 de julio, pues gracias a las políticas que estableció el Ministerio de Salud junto o por la dirección del señor presidente y del ministro, pues empezaron a haber algunos cambios que han ido aumentando y que ha cambiado nuestra, por decir así, nuestra situación desde el 13 de julio al 6 de octubre. Hoy sabemos que tenemos menos mortalidad, hemos disminuido ese RT, como muy bien lo menciona el ingeniero Blandón en su excelente gráfica, hemos disminuido el porcentaje de positividad. A pesar de aumentar el número de muestras, mantenemos una letalidad, como lo dijo hoy, baja y sigue bajando. Tenemos más camas en unidades de cuidado intensivo y tenemos prácticamente un 70% de camas vacías. ¿Qué ocurre? Esto lo hemos hecho con varias cosas, entre esos los 5 puntales, como muy bien lo ha dicho el ministro, que está la trazabilidad, que donde conseguimos más casos para tratar, pero la trazabilidad no disminuye mortalidad, pero estamos con el tratamiento temprano, que cada vez es más efectivo. E inclusive ahora sé que se están llegando hasta concentradores de oxígeno a algunas personas que lo necesitan en su casa. Yo felicito al ministerio por el aumento en estos momentos de recursos. Pero aquí viene lo importante. Con el aumento o con la apertura de los bloques, lógico que va a haber más personas en la calle, va a haber personas que más incumplan y va a haber aumento en número de casos. ¿Qué queremos? Que estos casos sean leves, que sean enfermedades atenuadas, que nosotros podamos manejar esta situación más ambulatoriamente y que no colapsen, no saturen el sistema de salud. Y esto, la única forma de conseguirlo es a través de la profilaxis. Con la profilaxis es que nosotros podemos en un momento dado disminuir ese riesgo. Y la profilaxis, como dijo el doctor McKinnon, es algo que ellos están haciendo un estudio. Ya hay varios estudios positivos y nosotros lo que tenemos que seguir es aumentando el pie de fuerza, por decirlo así. Aumentar, 1, la trazabilidad. Aumentar, 2, que ese tratamiento temprano sea mucho más efectivo, que no se nos acaben los medicamentos, entre eso la hidroxicloroquina, entre uno de ellos, que ese es el que se nos puede acabar. Recordemos que Brasil empieza a despertar. Brasil, el presidente Bolsonaro saca a 2 ministros de salud, coloca a un ministro militar y el sábado iniciaron un proceso muy parecido al que tiene Panamá, posiblemente inspirado en la situación de Panamá y cómo hemos salido adelante dentro de los países, yo diría que latinoamericanos y del mundo, porque cuando vemos las gráficas del mundo y vemos el comportamiento de Panamá, es un comportamiento diferente. Entonces, lo que yo sí pido a algunas personas es que no asusten a la población. ¿Cuántos tiempo hemos pasado tratando de demostrar de que el medicamento es seguro y hay personas que siguen diciendo que el medicamento no es seguro? Y esto yo lo invito a que no asustemos a la población. Nosotros no podemos ir en contra de ciertos puntos y de la política de salud. Hay una política de salud del ministerio clara. Entonces nosotros debemos ir con la política de salud, porque nosotros tenemos que regirnos por normas.
nosotros no podemos ir, y menos en una pandemia. Esto es claro, esto va inclusive como un desacato a lo que es el código sanitario. Por otra parte, yo invito también, porque en estos días, pues vimos un evento que iba a hablar de medicamentos con el sello del Ministerio de Salud, y cuando llamamos al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud ayer descartó y dijo que esto era falso, usando el sello del Ministerio de Salud en una publicación que no era el Ministerio de Salud. Entonces, invitamos a dos cosas básicamente. Uno, a que no desinformen, no metan miedo, se unan a la campaña para sacar este país adelante. Sabemos que dar Tylenol y agua no es suficiente. Y lo otro importante, ahí refuerzo la noticia ayer del ministerio, no usen el sello de salud. Eso es un delito en programas o en eventos donde el ministerio no ha dado su aval. La verdad, yo creo que la profilaxis, y yo creo que esto es algo que vamos a debatir con las autoridades, la profilaxis en personas de riesgo y voluntaria va a ser la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia, y así como Brasil entra en un tratamiento temprano en su población, al ver ciertas características del comportamiento en nuestro país, pues yo creo que posiblemente si nosotros llegamos a contener ese rebrote, que yo espero que podamos contenerlo, para poder seguir abriendo el país, para poder seguir que la economía aumente. Sí. Ayer me comentaba un paciente que, por ejemplo, al Brook Mall estaba lleno. Yo le dije, tómame un video. No, ya se lo dije tarde, pero al Brook Mall Multiplaza estaban llenos. La gente guardando su distancia, pero lleno. Y los almacenes vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Reabrir el país. Si nosotros ya veamos una política de salud que no ha dado resultados, ¿por qué echar para atrás? Eso es ilógico. Hay que continuar de adelante y reforzar, me parece a mí, la medida. Y la medida con la cual tenemos que reforzar, si el medicamento es barato, si el medicamento es seguro, y vamos a tomar una dosis más pequeña y una dosis que también posiblemente se usa para prevenir hasta otras enfermedades y no hay ningún problema, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Hagámoslo y veamos los resultados. Claro. ¿Qué hay que hacer estudios? Hay que hacer estudios. Pero hay que usar, en medicina hay que tener base científica, hay que tener experiencia clínica, pero también hay que usar la lógica. Como dice el ingeniero Blandón, la lógica se usa en todas las profesiones que existen. La lógica es muy importante y la lógica nos dice que vamos bien, apretemos con lo que vamos y aumentemos algo más. ¿Qué es lo que tenemos que aumentar? La profilaxis. La profilaxis. Doctor. Con respecto a lo que tú le preguntaste al doctor McKinnon del presidente Trump, yo también tengo entendido que él tomaba hidroxicloroquina, posiblemente, a lo mejor, no sé si la estabas tomando hasta este punto, pero la hidroxicloroquina, después que tú la tomas por cierto tiempo, la hidroxicloroquina se puede quedar hasta 4 a 5 semanas en sangre. Así que posiblemente, yo no puedo asegurar eso, pero que posiblemente en su estado, igual que con Bolsonaro, que también la toma, son personas muy expuestas, con alta carga viral. Esto ha ayudado a que él posiblemente haya tenido un evento mucho menos serio. Ahora, a él le cayeron, es lógico, como presidente de la República, como presidente de los Estados Unidos y el presidente posiblemente más importante del mundo, pues él le cayeron con todo, ¿ah? Le cayeron con todo. Y yo no culpo a los médicos por haber hecho eso. Doctor. Doctor Ramiro da Silva, el ingeniero Blandón con nosotros. Permítame, a ver si nos ayuda a nosotros a entender algo, usted como médico especialista en medicina interna que ha visto el desarrollo de este virus. Ayer conversaba con la doctora Janet Ferreira, que es doctora en biología molecular, nos estaba escuchando y me dice, por primera vez te escucho hablar sobre la dinámica del virus. Digo, bueno, yo siempre he hablado sobre la dinámica del virus. Usted que es médico, que ha visto cómo se ha venido evolucionando esto a lo largo de estos 7 largos meses, este es un virus con una dinámica muy especial. El virus que produce la enfermedad de COVID-19, este virus. Y esa dinámica tenemos que estudiarla mes por mes, día por día, cómo él va evolucionando. Nosotros en Panamá hemos logrado, y esta es mi pregunta, hemos logrado
En los indicadores básicos, por ejemplo, en los positivos por 100.000 habitantes, bajarlos a los niveles de control de la epidemia. ¿No? Al control de la epidemia no es decir que hemos eliminado la epidemia, sino que la tenemos bajo control. Hemos logrado bajar la mortalidad, aunque la mortalidad como un denominador común que tiene la población pueda subir por los números, ella en los últimos semanas ha venido bajando sustancialmente. Hemos logrado mantener la curva aplanada y unas leves subidas. Mi pregunta es, doctor, usted como médico que está ahí viendo cómo van los pacientes y tiene que estudiar todo el contexto, ¿usted cree que el país, hay gente que está entendiendo realmente la dinámica complicada de este virus, que tiene un span de ataque a toda la población, que se reproduce a una tal velocidad, que es capaz de mutar genéticamente, que es capaz de subsistir en situaciones complicadas, que es un virus que genera secuelas que todavía no conocemos? ¿Usted qué piensa de que nosotros comencemos a explicarle al país sobre este virus, su dinámica, cómo es que funciona? Si usted no entiende cómo funciona el virus, tampoco podrá entender qué es lo que están haciendo ustedes. Claro. Claro, yo creo que desde que empezó la pandemia, diferentes médicos hemos estado tratando de educar a la población, y ya sea en programas tanto de televisión como en programas, como en webinars que hemos tenido, inclusive a la clase médica, porque a la clase médica también esto es nuevo y esto había que educar a la clase médica para que perdiera el miedo a ciertos eventos y pudiéramos ser todos más efectivos. Sin embargo, yo creo que entre los parámetros que hemos disminuido y que es muy importante es sobre todo aumentar el número de pruebas y tener menos casos positivos. Eso para mí es muy importante. Claro. Y yo le digo algo a ambos. Aquí hay mucha gente en Panamá, y lo digo alto y claro, tomando profiláctica. Tanto médicos como personas particulares, ya desde hace semanas, a las cuales muchos médicos que estamos convencidos de esto, le estamos dando en forma voluntaria a los pacientes profilaxis. Pero esto no es suficiente. Nosotros tenemos que educar a la población, como dice el ingeniero Blandón, pero también tiene que haber una política de salud firme, sólida, que diga, esto está instaurado por el Ministerio de Salud. Y entonces que ya nos dejemos pues de estarle metiendo miedo a la población. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, qué lástima que el director de la OPS en Panamá diga que la hidroxicloroquina producía miopatía, retinopatía y cardiopatía. O sea, es lamentable, usando esos mismos tres términos, ¿no? La otra cosa que es importante es que él no ve la profundidad de eso, pero al decir eso, inclusive le está metiendo temor a los pacientes que toman crónicamente el producto, le está haciendo un daño, porque los pacientes que lo toman todos los días al oír eso se asustan y pueden suspender el medicamento y tener complicaciones en sus enfermedades básicas. Entonces yo creo, y el llamado hoy es a la unidad, a buscar soluciones, a no decir no voy a hacer nada, sino a buscar soluciones lógicas, a seguir en el camino, que vamos por un buen camino, y a reforzar las medidas para poder seguir en este buen camino. Ya vendrán los estudios, ya vendrán los diferentes eventos y los diferentes pues, estudios, como dije, que se pueden desarrollar, pero ahora lo que hay que hacer es actuar. Así como actuamos en la fase temprana, utilizando data de quizás no eran los mejores estudios, pero eran estudios por lo menos que estaban bien diseñados, y de una manera firme el ministerio ha tomado ciertas medidas. Yo creo que esto es lo que nos ha sacado a nosotros del problema en parte. O sea, lo hemos controlado, como dijo el ingeniero, no hemos salido de él. Pero lo importante es seguir avanzando y tomar medidas y darle gracias a Dios que en este país se puede, porque es un país chico y las normas las implanta el Ministerio de Salud. Así que se puede. Y aquí nosotros tenemos también la facilidad pues, de tener cierta comunicación con las autoridades. En otros países es mucho más difícil. Doctor, hay que decirle siempre a los pacientes, a nuestra audiencia,
que al ingerir cualquier medicamento debe tener una prescripción médica. Además que si a mí me da la gana de tomar cualquier medicamento, sea hidroxicloroquina o Remdesivir, yo no lo puedo hacer. Yo tengo que consultar con un médico para que ese médico me diga si lo debo o no tomar. ¿No le parece? Correcto, eso es importante que quede claro. Y nosotros siempre hemos hecho énfasis en que primero no se le venda a la población sin receta. Claro. En ninguna farmacia se vende este producto sin receta. Eso es lo primero. Y segundo, el paciente tiene que estar consciente y convencido de que debe tomarlo, definitivamente. Lo otro importante es que decirle a las autoridades que recuerden lo que yo le vengo diciendo hace mes y medio. Llegará un momento en que las N95 sobrarán. Y la hidroxicloroquina, cuando los países se empiezan a dar cuenta de su efectividad y del manejo de esta, entonces va a empezar a escasear. Entonces debemos abastecernos porque esto de aquí a final de año puede empezar a escasear. En Panamá hemos tenido unos bajones y hemos recuperado. Actualmente hemos tenido 2 periodos donde las farmacias han quedado desabastecidas. Yo creo que ese es un punto importante que le toca a las autoridades, pues tratar de que eso nos ocurra. Porque imagínense que Brasil en un mes o 5 semanas, cuando ellos empiecen a ver el efecto de lo que están haciendo, y van a comprar hidroxicloroquina, y eso es cualquier cantidad de millones de habitantes. Y que esto se le ocurra a México, decir, oye, Brasil, mira cómo está Panamá, Estados Unidos está sacando los estudios, oye, vamos a implementarlo nosotros. Se acabó la hidroxicloroquina en el continente. Pero, Ramiro, no sé si lo conoces, un estudio de Norman Deutsch, firmado en la revista Tablet el pasado 13 de agosto, donde él habla sobre la hidroxicloroquina y lo cataloga de un cuento moral. Y habla de su inefectividad, habla de que es, bueno, las palabras textuales, monumental fraud, un fraude monumental. Es decir, ¿cómo puede haber científicos con visiones tan opuestas sobre un medicamento en medio de una crisis donde los resultados los ves inmediatamente? Bueno, ya te digo algo, y algo que les recordé yo en los seminarios científicos. Santo Tomás fue el apóstol incrédulo porque dijo ver para creer, pero antes de morir fue el apóstol sabio porque dijo, el que no cree no ve, el que no cree no ve. Y ya John en antes les mencionó un artículo que salió sobre profilaxis en JAMA, sí, donde ellos dicen que a los que le dieron hidroxicloroquina, ninguno tuvo ningún evento severo, nadie murió y nadie entró a unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, la conclusión del artículo dice, la hidroxicloroquina no funciona como profilaxis porque no hubo diferencia con el grupo control. Por favor, escriben una cosa y dicen otra. Entonces hay que ser muy crítico. Lo que yo siempre he dicho, miren, el grupo de nosotros, y digo el grupo porque somos varios y cada vez somos más, nosotros nunca nos hemos retractado y gracias a Dios, y la ministra Turner no me dejará mentir, que nosotros siempre dijimos, usemos mascarillas, a diferencia de otras personas, cerremos por bloque, cerremos el aeropuerto cuando había personas que se negaban a esto. El aislamiento, aquí hubieron personas que fueron al hospital a regañarnos porque usábamos mascarilla. Nuestro grupo siempre ha estado recomendando cosas que han sido y se mantienen en el tiempo. Hemos dicho, el medicamento es seguro, dijimos, usémoslo en fase temprana y ahora le decimos, usémoslos en grupos de riesgo, en una forma voluntaria y esto va a ser la diferencia. No podemos saturar el sistema de salud y esta es la única forma. Y yo sí felicito al ministerio porque el ministerio está dando algunas señales de firmeza, sí, de credibilidad y el ingeniero lo ha dicho varias veces. Si nosotros teníamos, o antes del 13 de julio, estábamos haciendo lo mismo, y después del 13 de julio agregamos 2 cosas. La trazabilidad, que como ya dijo John, y se le podría preguntar a John qué piensa de trazabilidad, si la trazabilidad disminuye la mortalidad. Y incluimos una terapia temprana, y esto vino descendiendo en una forma cada vez a tal punto que, como ya dijimos, ¿no? Disminuyó la mortalidad, el RT,
ha disminuido, ha aumentado nuestras camas en cuidado intensivo, hemos desaturado nuestro sistema de salud. Entonces, nosotros tenemos que ser o trabajar con evidencia científica, tenemos que ser clínicos. Muchas personas que están opinando sobre esto no ven pacientes. No ven pacientes. Entonces, esto es algo importante, es algo muy importante. Ver los pacientes, saber qué está ocurriendo. Yo, gracias a Dios, tengo la experiencia tanto administrativa de la pandemia, porque vi cómo se ha manejado administrativamente un hospital durante la pandemia. He tenido la experiencia hospitalaria y la experiencia más importante que tengo es la prehospitalaria, porque esos son la mayoría de pacientes que hemos visto, que es la prehospitalaria, que son ya varios cientos de pacientes en prehospitalaria, y por eso yo me atrevo a hablar de esta manera. Y con la evolución que hemos tenido en el país, yo creo que no debería haber duda alguna de que hicimos algo, de que funcionó. Si hubiéramos seguido dando Tylenol y agua, o como dicen algunos, que sin hacer nada, algunos pacientes se mejoran, sí, algunos pacientes puede que se mejoren, pero el 15 a 10% de la población va a caer en el hospital. Y cuando tenemos 40, 50 mil enfermos, el 10% de eso nos satura. Entonces, por eso es que nosotros mantenemos la tesis que el paciente positivo hay que tratarlo. Hay que tratarlo y tempranamente, antes del quinto día. Y el efecto es disminuir la carga viral. Al disminuir la carga viral, vamos a tener una enfermedad mucho más leve. Esa es nuestra hipótesis, nuestra teoría. Pero me gustaría que John opinara sobre trazabilidad y tratamiento, porque aquí se ha insistido alguna gente que la trazabilidad disminuye mortalidad, y esto no es así. No, si me permiten. Claro. Hay varias cosas que el doctor Da Silva ha dicho que son muy importantes para saber. Primero, los problemas con las publicaciones en contra de hidroxicloroquina también tienen una falla significativa. No toman en cuenta los 70 años de experiencia con el medicamento. No toman en cuenta la experiencia significativa de reumatología con el uso de hidroxicloroquina, la cual se considera más segura que el uso de esteroides en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes que pueden tener más riesgo para infecciones y otros problemas. Y eso es algo que siempre es importante. La otra cosa que yo creo que es importante ver es ver los datos y la información que ha salido de India. India tiene muy buena información del uso de hidroxicloroquina y la han usado en millones de pacientes. Y el beneficio que se ha notado en India para el uso de profilaxis y de tratamiento temprano, estamos hablando de millones de pacientes. El problema ha sido que en India no hicieron los estudios aleatorizados, que es lo que todo el mundo está pidiendo. Y ellos inmediatamente vieron el efecto en estudios iniciales de cohortes y una vez implementaron la estrategia que están tratando de implementar en Panamá. Y ese es un buen lugar para ver qué ha pasado cuando se usa en una población grande y el beneficio que se ha demostrado. Y todo eso está publicado. Entonces, el otro punto que es importante, el trazar o buscar los pacientes que han sido positivos es importante y es una parte de la estrategia. Pero solamente identificar a un paciente que sea positivo no es suficiente para prevenir la infección, para prevenir que haya más casos en el hospital o para prevenir que haya mortalidad. Hay que intervenir. La intervención puede ser que el paciente se quede en su casa, en aislamiento, pero también el tratamiento. Para cortar la infección con el tratamiento temprano y tener menos de, vamos a decir, por ejemplo, en vez de 10 días que el paciente esté produciendo virus, se corta 5 días, por ejemplo. Esos son 5 días menos de potencial que el paciente puede pasar la enfermedad a otra persona. Y eso es nada más un ejemplo simplístico, pero es un ejemplo realístico. Entre se trata más temprano, se baja la carga viral en la población. Esto se ha visto en pacientes con VIH y ya se ha demostrado en San Francisco que a medida que se baja la carga viral a nivel de población por tratamiento temprano y de prevención, entonces se puede manejar, hay menos casos de VIH en la comunidad. ¿Por qué no se puede aplicar la misma idea en pacientes con COVID-19? Así es, doctor McKinnon, doctor Da Silva, gracias por darnos esta amplísima explicación y sobre todo su experiencia, ambos,
pues soldados de primer frente de batalla, que eso es lo más importante. Los dos internistas y intensivistas, pues, y el doctor Maquino intensivista, en el frente de batalla, que es donde se está pues llevando esta batalla contra el virus del COVID-19.